Hola compañeros, este trabajo fue elaborado por Daniela Córdoba y Caterina Teortúa. Detección automática de anomalías en la señal mediante características de tiempo, frecuencia y aprendizaje automático. Un estudio de caso de convulsiones de electroencefalografía en recién nacidos. Bueno, el electroencefalografía es el registro y evaluación de los potenciales eléctricos generados por el cerebro y obtenidos por medio de electrodos situados sobre la superficie del cuero cabelludo, como observamos en la imagen. Este estudio pretende ser aplicable a todo tipo de señales no estacionarias independientemente de su naturaleza u origen, pero sin pérdida de generalidad consideraremos las señales de electroencefalografía con fines ilustrativos. La encefalografía es una prueba no invasiva, muy conocida y utilizada en una amplia gama de aplicaciones como los estudios de epilepsia. Se ha demostrado que estas señales de electroencefalografía poseen características no estacionarias. Para eso hay dos representaciones clásicas de las señales. La primera es la representación en el dominio del tiempo y la representación en el dominio de la frecuencia, que esta sí ha demostrado ser inadecuada para las señales no estacionarias. Este artículo se centra en la formulación y extracción de características de la TF, que sus siglas significan clasificación de señales de tiempo-frecuencia a partir de TFD, lo que significa distribuciones en la frecuencia temporal de alta resolución y su uso en la clasificación mediante enfoques de aprendizaje automático. El contexto de aplicación es una gran base de datos compuesta por 36 pacientes recién nacidos y 20 canales de grabación por paciente, con una duración media de 27 minutos. En términos más generales, el objetivo principal es definir la mejor estrategia para maximizar la tasa de detección de anomalías en una gran base de datos real de señales grabadas utilizando características TF. Función a nivel de canal. Este enfoque convierte las señales multicanal adquiridas en un solo canal tomando una medida espacial de grabaciones multicanal. Función a nivel de características. Este método extrae primero las características de cada canal independiente y a continuación combina esas características extraídas para formar un nuevo conjunto de características único que se utilizará en la etapa de clasificación. Los estudios anteriores demostraron que el uso de todas las características no necesariamente da lugar a la mejor tasa de clasificación. La selección manual de características es difícil porque dos características que son irrelevantes cuando se toman por separado pueden ser muy relevantes cuando se utilizan juntas. Los filtros seleccionan subconjuntos de características como un paso de preprocesamiento, independientemente del clasificador elegido, como se ilustra en la figura anterior. Aquí, el criterio de rendimiento que se utiliza para evaluar la pertinencia de una característica es una medida basada en las propiedades de los datos de entrenamiento, sin tener en cuenta el rendimiento del clasificador para las características seleccionadas. Los métodos de envoltura utilizan clasificadores como caja negra para puntuar subconjuntos de características según un criterio determinado. Se evalúa el rendimiento de la clasificación de cada subconjunto y luego se actualiza de forma iterativa todo el tiempo que sea necesario para obtener, tras la convergencia, el mejor subconjunto. A diferencia de los métodos de selección basados en filtros, los métodos envolventes definen automáticamente el número de características necesarias para maximizar la precisión. Pero con el método envolvente propuesto, el subconjunto de características seleccionado, que es óptimo para el clasificador utilizado, puede no ser adecuado para otro clasificador. En el caso de los métodos de envoltura, los costes de cálculo son elevados en comparación con los métodos de filtración. Por lo general, la función de coste es el rendimiento
del clasificador tiene en cuenta los pasos computacionalmente costosos, como el entrenamiento y las pruebas repetidas mediante el enfoque de validación cruzada. En este estudio se utilizó los métodos de envoltura porque la selección de características por envoltura suele dar mejores resultados que los enfoques de filtro e incrustado. Y bueno, siguiendo con lo de la compañera, la selección de características de la envoltura mediante el SFFS selecciona diferentes características del tiempo-frecuencia para cada caso, ya que este algoritmo realiza una búsqueda de un subconjunto óptimo utilizando el algoritmo del clasificador como caja negra. Por tanto, las características seleccionadas dependen del clasificador. Para eso tenemos dos ventajas. La primera, las características de tiempo-frecuencia utilizadas en la metodología propuesta tienen en cuenta la propiedad de no estacionariedad de las señales de electroencefalografía reales y por tanto permiten la detección de cambios sutiles. Y la segunda es la metodología propuesta da lugar a mayores tasas de detección en comparación con los métodos clásicos de filtración. Bueno, y también tenemos los puntos débiles. Hay dos. El primero es en la metodología propuesta es necesario un alto costo de cálculo para encontrar el subconjunto óptimo de características, pero por lo general el subconjunto seleccionado contiene un número reducido de características, por lo que la fase de entrenamiento es larga, pero el proceso de clasificación es menos complejo. Y el segundo es el enfoque propuesto. Entonces, depende del subconjunto de características seleccionado, depende el clasificador utilizado. Para concluir, decimos que los métodos de tiempo-frecuencia más avanzados deben compararse para un conjunto de datos determinado en términos de su capacidad para ofrecer una representación visual precisa de las firmas de tiempo-frecuencia de patrones normales y anormales, así como en términos de su rendimiento de clasificación. Y en situaciones críticas como las aplicaciones clínicas, se prioriza el requisito de un diagnóstico correcto de los pacientes. A tal efecto, se define una nueva medida de rendimiento para la selección de características de tiempo-frecuencia, utilizando una buena selección de características. La aplicación seleccionada para ilustrar este estudio está relacionada con la salud de los recién nacidos. Hay una serie de resultados perjudiciales para la salud perinatal y del recién nacido, como la parálisis cerebral, que afectan a las comunidades en gran medida, tanto desde el punto de vista económico como social. Por tanto, la prevención y/o el tratamiento precoz de estas enfermedades es una prioridad sanitaria importante. Los estudios han demostrado que en los bebés con encefalopatía isquémica hipóxica, las convulsiones son un problema grave, aunque estas convulsiones pueden deberse inicialmente a que el cerebro está sometido a un estrés extremo con posibles lesiones. Pueden causar más daños al cerebro si no se tratan o se tratan inadecuadamente. Por lo tanto, identificar correctamente los patrones de convulsiones y desarrollar un esquema de clasificación preciso puede tener un importante significado en el pronóstico.